Yo quería compartir con ustedes, hermanos, una porción que es una exhortación que nos da el Señor a través del apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Hay mucho contenido en esta carta maravillosa. Y tenemos que aprender a apropiarnos de ese contenido. Hemos aprendido a través de ver las cartas del Apocalipsis, que la estamos viendo, no se pierdan Pérgamo este domingo, que el Señor se ocupa y se ocupa de nosotros y siempre nos da instrucciones, y hemos visto también que las cartas tienen aplicación a las iglesias del tiempo en el que fueron escritas, pero que la enseñanza apostólica es un fundamento de nuestra fe. Cristo es la piedra angular de la iglesia. No hay edificio que pueda edificarse fuera de Cristo. Cristo es la roca. El edificio que es la iglesia se compara a un edificio hecho por piedras vivas, se fundamenta primeramente sobre Cristo y también la palabra nos dice a través de la doctrina de los apóstoles. No recuerdo la porción, si era Efesios 2:20 era o estoy confundido. 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quiere decirse que la iglesia está fundamentada sobre Cristo. Y el fundamento también, los apóstoles y profetas son autoridades. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles son los que nos dejaron la doctrina, la enseñanza para el funcionamiento de la iglesia. Entonces uno podría decir, bueno, y yo no tengo nada que hacer. Yo no tengo nada que hacer. Bueno, la iglesia es de Cristo, Cristo la sostiene, Cristo la alimenta, pero cada creyente tiene una responsabilidad. Y acá es donde los quiero llevar en Efesios capítulo 4, que dice, versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de lo que era la vocación? ¿Acá fue donde dijimos eso? Sí. ¿Y vocación qué es? Que dijimos el otro día. Es un llamado. El creyente tiene un llamado especial. Esa es la vocación cristiana. Y hay una manera de andar dignamente y otra aparentemente no lo dice, pero están quienes andan dignamente y quienes no andan dignamente. Por eso la exhortación, el ánimo, el decir, Pablo dice, atentos, tienen que andar dignos de la vocación con la cual fueron llamados. Que dice que como creyentes tenemos responsabilidad, porque nosotros tenemos que hacerlo de esa manera. ¿Y qué dice en el versículo 2? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y quiero hacer un pequeño alto acá, porque Pablo nos está diciendo que el andar dignamente de la vocación con que fuimos llamados requiere una actitud. Y requiere una actitud de tres cosas: de humildad, de mansedumbre y de aguante, soportar. ¿Qué es la humildad? La humildad, para graficar la humildad, una vez escuché un comentarista que tomaba el término de la humildad y enseñaba que algo humilde es algo que no destaca por sobre otras cosas. Imagínense que están mirando un alambrado en la ruta. Vieron que hay alambrados cuando uno va por la ruta, ¿no? Y ven, están todos los palitos y el alambre, ¿no? Que los une y uno mira kilómetros y kilómetros. Y más o menos esos palitos, ¿son de la misma altura o son todos distintos? Son de la misma altura. Y si uno ve un palo largo en el medio, ese
no, ese destaca y no pasa percibido. Bueno, humilde es aquel que se pone a la misma altura que los demás. Aquel que no cree que está por encima de los demás. Aquel que no busca sobresalir. Es como algo de estatura baja, pero no está hablando de la estatura física, sino de la actitud que tiene frente a los demás. El creyente está llamado a ser humilde. No van a ver en la palabra de Dios ninguna exhortación a que el creyente debe destacar por sobre los otros creyentes. No van a ver ninguna exhortación en la Biblia donde digan, vos sos un superhéroe y todo lo podés, sino que van a encontrar un llamado a la humildad. Y tenemos que aprender a ser humildes, porque naturalmente muchas veces no queremos ser humildes, queremos ser mejores que los otros, pero no es el llamado de la vocación. La vocación cristiana nos pide humildad. Eso es andar dignamente. No anda dignamente el que se quiere destacar por sobre otros. Tampoco anda dignamente el que no anda mansamente. ¿Y qué es andar mansamente? Es algo manso. Cuando vamos a cabalgar, Juliana es una experta cabalgadora. No, pero tenés una foto en un caballo. Sé que te sacaste la foto en el minuto que pudiste estar arriba del caballo y después te bajaste. Cuando uno sube a un caballo, Fernando andaba a caballo de chico, ¿no? En el campo. Y hay caballos bravos, ¿no? Y hay caballos que te pega la patada. Y hay caballos que son como mansitos. Este está amansado, está domesticado. El caballo mansito, Fernando, ¿tiene fuerza? Tiene fuerza. Te gana, te puede pasar por arriba. Tremendo, pero es manso. Bueno, el creyente manso no quiere decir que no tenga fuerza. Un manso es alguien que sujeta su carácter al Señor. Es alguien que no tiene bríos y lastima y tira. El creyente no está llamado a imponerse, a imponer su voluntad por sobre los otros, sino que está llamado a ser manso. Hubo un hombre en la Biblia que era muy manso de carácter. ¿Recuerdan quién fue? Moisés. Moisés dice que era el hombre más manso. Y había que ser manso, porque el pueblo era rebelde. Porque el pueblo lo desafiaba y le decía, me sacaste de la tierra de Egipto, donde yo estaba esclavo, pero comía de las ollas, comía los pepinos. Siempre me acuerdo que a mí me gustan los pepinos. Comíamos de los pepinos, extraño los pepinos de Egipto. Lo criticaban, ¿quién te crees que sos vos? Imagínense si Moisés no hubiera sido manso. Era una guerra campal. No hubieran llegado a donde tenían que llegar. Moisés dejó al pueblo en la puerta de la tierra prometida, pero su carácter se caracterizó, valga la redundancia, por mansedumbre. Manso es fuerza bajo control. Es poder tener las riendas de tu vida, es no desesperarte, no enojarte. Y el creyente que quiera ser digno de la vocación con que fue llamado, tiene que ser humilde y tiene que ser manso. Pero tiene que saber soportar también. ¿Qué es soportar? Soportar es aguantar el peso. Soportar es aguantar el peso. Y la palabra es un poquito fuerte, porque el creyente, todos nosotros, debemos aguantar el peso del otro. Y Marcelo es un pesado, porque siempre viene y me dice lo mismo. Y, no sé, Samuel, es un pesado, siempre le gusta la misma canción. Y fulano es un pesado que siempre quiere que vayamos a predicar al mismo lugar. Y fue el otro, y se van a encontrar con todo así. Pero el creyente está llamado a aguantar, no a torcer el brazo. El creyente no está llamado a torcer brazos, está llamado a soportar, a ser humilde, a ser manso y a aguantar. No imponer su propia voluntad. Y lo que Pablo viene diciendo acá está muy relacionado con lo que va a seguir diciendo. Dice solícitos
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el cuarto punto que hace al llamado de la vocación cristiana para andar dignamente. La iglesia es de Cristo, Cristo la hizo, Cristo la formó, la iglesia es el cuerpo de Cristo, los apóstoles nos dieron la enseñanza, pero los creyentes tenemos que ser solícitos, quiere decir estar atentos, no dormidos, pensando en guardar la unidad del Espíritu. ¿Saben qué? La iglesia es un cuerpo, además de ser un edificio. A diferencia del edificio, que las piedras están puestas una arriba de otra y no se mueven, un cuerpo se mueve. ¿Y cómo se mueve? Y se mueve con las coyunturas. Y tiene un montón de miembros, un cuerpo. Por eso hay que prestar atención a cada uno de los miembros y a cada una de las funciones. Eso también es ser dignos de la vocación cristiana. Si yo estoy todo el día apoyado sobre este puño en una mesa, voy a estar 5 minutos, me la voy a aguantar. Van a pasar 10, me va a empezar a doler la mano. Va a pasar media hora y no voy a aguantar más del dolor. Esto, lo que yo termino haciendo, es que mi cerebro se da cuenta que mi mano no aguanta más y me pongo bien. Como creyentes debemos siempre mirar lo que le está doliendo al otro, lo que le pasa al otro miembro que es parte del mismo cuerpo. Porque nos enseña la Biblia que si un miembro se duele, todos los demás miembros se duelen con él. Por eso el creyente debe estar solícito, prestando atención en guardar la unidad que el Espíritu hizo, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No hay unidad a la fuerza, hay unidad en paz. Hay unidad en sujeción al Señor. Hay unidad en varios aspectos que son, ¿cómo llamarlos? Son los propósitos de la unidad. Miren, nosotros somos una iglesia, ustedes van a escuchar un término que es el ecumenismo. ¿O escucharon hablar del ecumenismo? ¿Alguno? Algunos sí, porque ya tienen unos años más de creyentes. El ecumenismo es buscar el punto en común de muchas creencias, de muchas religiones. Nosotros entendemos en la Biblia que no podemos ser ecumenistas. Sí tenemos que guardar la unidad, pero ¿en qué puntos tenemos que guardar la unidad? En los puntos que dice la Biblia. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde todos somos miembros, donde todos somos miembros los unos de los otros. Un espíritu, el Espíritu Santo. Ustedes saben que hay muchas religiones donde el Espíritu Santo es solamente una influencia. Nosotros hablamos del Espíritu como la tercera persona de la Trinidad, de ese Dios Padre, Hijo y Espíritu. Y estamos atentos al Espíritu. Y confiamos que el Espíritu nos guía. Y confiamos que el Espíritu da dones. Y confiamos que el Espíritu es el que agarra al miembro y lo pone en la iglesia. No es el creyente. Ninguno vaya a creer que uno es el que forma la iglesia, porque la unidad la da el Espíritu. Dice, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. La esperanza es eso que nos mantiene activos. ¿Y cuál es la esperanza del creyente? Estar en los cielos con su Señor. Esa es la esperanza. No sacarse el Kini 6. No ganársele a cualquier tipo de lotería ni de dinero. La esperanza está en Jesús, como cantamos, ¿no? Mi esperanza está en Jesús. Cantamos muchas veces. Bueno, eso tiene que ser una realidad. Y eso es un punto verdadero de unidad, de encuentro. Podemos tener unidad con los que tienen podemos tener unidad con los que pertenecen al mismo cuerpo, con los que se sujetan al mismo espíritu, con los que tienen la misma esperanza, con los que adoran al mismo Señor. Con los que adoran al mismo Señor. Jesucristo tampoco fue un gran hombre simplemente. Jesucristo es Dios. Por los que tienen una misma fe. ¿Y saben qué? Esa fe que está acá
no es la fe de creer, sino es el cuerpo de enseñanza que está en la palabra de Dios. Por eso no podemos tener unidad con cualquiera. No me puedo juntar yo con un musulmán, porque su Señor no es mi Señor. Su fe no es mi fe. ¿Se entiende? Eso es lo que debemos hacer como creyentes. Un bautismo, el bautismo como ordenanza del Señor Jesucristo. Un bautismo público, un bautismo consciente, un bautismo representando la realidad de lo que sucedió dentro del corazón y la vida de cada uno de nosotros. Ese es un bautismo en el cual yo me encuentro y me uno con los que creen en eso. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todas, y en todos, perdón. Bueno, podríamos seguir leyendo, pero me quiero quedar acá para que nos quedemos con este concepto. Hermanos, nosotros fuimos unidos por Cristo. Tenemos una vocación, fuimos llamados, somos parte de la iglesia. La iglesia es de Cristo, no la sostiene ningún hombre, sino que la iglesia la sostiene el Señor mismo. Nosotros tenemos que ser diligentes, solícitos. Es alguien que está despierto, no se descuida. Si vieron que a veces nos pasa que estamos cocinando algo y nos vamos. A mí me ha pasado, he dejado el asado, cuando vuelvo se había apagado el fuego, otra, tengo que arrancar otra vez. No fui solícito, no estuve atento. El creyente debe estar atento en lo que sucede y debe guardar ese vínculo y debe mirar cómo procede y debe andar conforme y digno de la vocación con la que fue llamado. ¿Saben por qué? Porque la esperanza nuestra es un día llegar a la presencia del Señor y decir, acá estoy, Señor, y que Él diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, porque allá será en la gloria donde Él nos premiará y nos dará a cada uno conforme a lo que hayamos hecho. ¿Pero de qué manera? De una manera digna. ¿De qué manera? De una manera solícita. Así que, hermanos, animémonos y hoy vayamos al trono de la gracia, sabiendo que Cristo está por sobre todas las cosas. A Él sea la gloria. Amén.